Buenas tardes, amigas y amigos de la televisión universitaria. Qué bueno que nos vemos otra vez en Diametral Periodismo de Coyuntura. Soy Temoris Greco y estamos ahora con un querido amigo, una persona muy interesante. Es un antiguo periodista y ahora académico, Osvaldo Zavala, quien, por cierto, fue periodista en Ciudad Juárez. Mucho de lo que ahora dice lo critican porque asumen que no sabe de lo que está hablando, cuando en realidad tiene la experiencia directa de lo que es hacer periodismo en una zona de extrema violencia en México. Y ahora es profesor, es académico de literatura en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Está de visita en la Ciudad de México y por eso mismo hemos aprovechado para hablar sobre este tema que es muy espinoso, es muy extraño, es muy difícil de entender, sobre todo porque llevamos 13 años sometidos como nación a un discurso en el que nos han estado diciendo: vivimos una guerra contra el narco y esta guerra la provocan una cosa que llamamos los cárteles del narcotráfico. Y lo que viene a decir Osvaldo, que es lo disruptivo, la provocación, es que los cárteles no existen. Y esto entra en coincidencia con lo que también ha dicho ya el presidente López Obrador, de que no hay guerra contra el narco. Así es que llegamos a 2019, después de 13 años de estar oyendo una historia, y nos dicen que, no, que siempre no. Entonces, yo creo que por aquí podemos empezar. Esta es una charla que vamos a dar en dos programas, porque es realmente muy amplio el tema, es muy interesante. Entonces empezamos por aquí. ¿Qué quieres decir con que los cárteles no existen? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Temoris, por la invitación, y gracias a TV UNAM por el espacio, ¿no? Pues mira, los cárteles no existen, en principio, sí, en efecto, yo entiendo que podría parecer una provocación, ¿no? Suponer que este ciclo de violencia que hemos experimentado, ¿no? Y que ha sido tan grave y que nos ha dejado un saldo tan terrible, ¿no? De más de 250,000 asesinatos, más de 40,000 desapariciones forzadas, ¿no? Y eso citando, por supuesto, datos oficiales, tal vez probablemente conservadores. Y pensar que hacer un planteamiento como el que propone en mi libro, ¿no? Los cárteles no existen, para mucha gente supondría pensar que hay al mismo tiempo la negación de esa violencia, ¿no? Por ejemplo, o la negación del problema del narcotráfico, ¿no? Que desde luego está ahí presente entre nosotros, pero no es eso lo que propongo. Es decir, cuando hablo de los cárteles no existen, no me refiero a que no haya traficantes o que la violencia no sea un problema importante y crucial de nuestro tiempo, sino que la palabra cártel y todo el vocabulario, ¿no? que el gobierno ha utilizado, sobre todo desde el sexenio de Felipe Calderón, pero incluso antes, ¿no? Está basado sobre todo en una estrategia que tiene un fin político, ¿no? muy específico y que ha operado en nuestro país en diferentes niveles. El primero, pues, ha sido justificar el gasto público en el aparato de seguridad, es decir, hacer que nosotros como sociedad aceptemos que nuestro gobierno convierta en algo prioritario, ¿no? El gasto público, invertir en ejército, invertir en marina, ¿no? Invertir en las fuerzas especiales de la marina, por ejemplo, en las policías federales, desde luego, y después, en un segundo plano... Ese es el primer aspecto, ¿no? Sí. Invertir en gastos públicos. O sea, cuando nosotros escuchamos que hay un problema y nos dicen que van a elevar el presupuesto dedicado a seguridad, nos sentimos que están haciendo algo bueno. De acuerdo. Y esa es donde viene digamos, la trampa del discurso oficial, ¿no? Es decir, cuando desde el sexenio de Calderón, pero incluso antes, se nos empezó a hablar gradualmente de que estos cárteles, ¿no? Estas organizaciones de traficantes, no solamente pues, se dedicaban al comercio, al trasiego ilegal de una sustancia prohibida, sino que además suponían una amenaza de seguridad nacional, es decir, que en su quehacer, ¿no? delictivo, al mismo tiempo amenazaban la integridad de nuestro gobierno, amenazaban a la sociedad civil, ¿no? de una manera inaplazable, ¿no? Pues al mismo tiempo se nos decía, ¿no? que teníamos que, como sociedad, responder, ¿no? ante esa supuesta amenaza. Entonces, el discurso de los cárteles como una amenaza de seguridad nacional fue la estrategia que utilizó el gobierno para justificar ese gasto público, para decirnos como sociedad: tenemos que suspender, ¿no? otras prioridades, como podría ser, por ejemplo, la educación, temas asistenciales, ¿no? urbanismo, estructura. La prioridad es nuestra seguridad y la seguridad nacional. Ese es el punto número uno. Claro, y entonces el segundo punto, y que es probablemente el más terrible de esta economía de poder, ¿no? a la que nos han sometido, es que
ese uso, ¿no?, que se fue dando, sobre todo desde el sexenio de Calderón, del ejército en el supuesto combate a las drogas, tenía otros objetivos en mente, ¿no?, que no eran de ningún modo, ¿no?, tratar de detener el tráfico de drogas o tratar de ayudar a la sociedad para enfrentar, ¿no?, el problema de la adicción, por ejemplo. Y uno de los objetivos que creo que ha sido claramente ya comprobado por varios periodistas, ¿no?, algunos de ellos que yo cito en mi libro, ¿no?, por ejemplo, la periodista canadiense Dawn Paley, ¿no?, el periodista italiano Federico Mastrogiovanni, Ignacio Alvarado, un periodista de investigación también de Ciudad Juárez, han mostrado que mucho de esta estrategia de militarización en verdad correspondía a un diseño, ¿no?, de extractivismo de recursos naturales. Es decir, allí donde se nos decía que los cárteles estaban disputándose de territorios, ¿no?, por las rutas de la droga, ¿no?, por el trasiego, en realidad se encuentra la riqueza del subsuelo todavía por extraer, ¿no?, y lo que hacía en realidad el ejercicio de la militarización, la llegada de los soldados y la apropiación, ¿no?, de toda una franja de diferentes partes del país, por ejemplo el caso de Tamaulipas es el más evidente, ¿no?, era pues primero que nada despoblar, ¿no?, asegurar que ese territorio pues no tuviera la inconveniencia, por ejemplo, de un reclamo de litigio, ¿no?, de tierras comunales, ¿no?, y abrir el camino a la extracción, ¿no?, o sea, permitir que empresas transnacionales con la quiesencia de nuestra clase político-empresarial comenzaran, ¿no?, en esta rapiña, ¿no?, que hemos llamado, mal llamadamente, reforma energética, ¿no? O sea, cuando se exacerba la violencia en un área, que se atribuye a los cárteles, pero en la que también participan las fuerzas de seguridad, la gente se va, pero también otra gente se queda, pero atemorizada, o sea, no genera una reacción, o sea, ya no se convierten en una amenaza a los proyectos de extracción, ¿no? O sea, como en el caso de Tamaulipas, con el gas de la cuenca de Burgos, o también estoy pensando en la tierra caliente de Guerrero, en toda esa zona de la faja de oro, que es precisamente donde ocurrió lo de Iguala, ¿no?, lo de Ayotzinapa. Sí. Y eso es lo más, digamos, siniestro de esta discusión, que mientras nosotros como sociedad hemos estado entretenidos, ¿no?, por un discurso oficial que nos hace creer que esto es la causa de traficantes que están peleando entre sí, estas famosas guerras de cárteles, ¿no?, que si el Chapo está declarándole la guerra a los Zetas, o que si el cártel Jalisco Nueva Generación está ya entrando en la Ciudad de México, ¿no?, todo este discurso que además se recicla, ¿no?, en su propia narrativa, ¿no?, de amenaza de seguridad nacional. Mientras nosotros seguimos hablando de eso, en esos sitios de mayor disrupción, de mayor convulsión, está ocurriendo el extractivismo, ¿no? Y eso en realidad explicaría mejor, ¿no?, las razones de la violencia, ¿no?, y nos haría entender con mayor claridad el por qué, ¿no?, estamos sufriendo, ¿no?, esta devastación, ¿no?, más allá de lo que dice nuestro gobierno. Entonces, parte de lo que yo argumento en el libro es que tenemos que hacer un paso hacia atrás para descolonizarnos de ese discurso, ¿no? Tenemos que dejar de hablar de los cárteles porque, bueno, además de que es una plataforma por medio de la cual el gobierno se exime de su responsabilidad de la violencia, es también una plataforma que nos ha sido impuesta en una larga historia de lo que llamamos seguridad nacional por el gobierno estadounidense, que también tiene los mismos intereses de extracción y que ha forzado o que ha acompañado en esta llamada reforma energética a la clase político-empresarial, ¿no? ¿Y el tercer punto? Bueno, el tercer punto finalmente es que creo que tenemos que pensar como sociedad, ¿no?, qué es esta preocupación que hemos ido adoptando, ¿no?, desde los años 90 en adelante, con la mal llamada seguridad nacional, ¿no? Y lo que me interesa mucho en este punto es pensar ya de una manera más completa, ¿no?, esa historia, ¿no?, cómo desde Estados Unidos, desde los años 40, ¿no?, cuando el gobierno estadounidense aprobó una ley de seguridad nacional para construir parte de su dominio de hegemonía militar y política en el continente, y bueno, y en el resto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, el sintagma seguridad nacional, la palabra seguridad nacional, el concepto de seguridad nacional se ha utilizado para construir constantes amenazas, ¿no?, domésticas y extranjeras en México y en otras regiones de nuestro continente, ¿no? En los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, pues la primera amenaza de seguridad nacional fue el comunismo global, ¿no? Porque pues estábamos en los principios de la Guerra Fría, ¿no?, la bipolaridad entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y ese enemigo, ¿no?, fue el que justificó, entre muchas atrocidades, ¿no?, por ejemplo, pues la contraguerrilla en Nicaragua, ¿no?, pues la devastación entera de Centroamérica, ¿no?, el golpe contra Salvador Allende en Chile, ¿no?,
mucho del apoyo que hicieron en las juntas militares en Argentina. Es decir, Estados Unidos, por medio de este discurso de seguridad nacional, ha facilitado, ¿no?, avanzar, ¿no?, su agenda de geopolítica y de intervencionismo, ¿no? Entonces, en los 80s, cuando se cae la Unión Soviética, a finales de los 80s, muy hábilmente Estados Unidos nos reemplazó un enemigo por otro, ¿no? Mientras que... O sea, lo reemplaza para nosotros, pero también para su propio pueblo. Y para, ¿no?, su propio pueblo y para, digamos, seguir en esta lógica de guerra. Como ya no podías combatir comunistas, porque pues eso ya nadie lo cree, ¿no? Es decir, después, sobre todo de la caída del muro de Berlín en el 89, pues ya nadie en su sano juicio puede aceptar que hay una verdadera amenaza del comunismo global, ¿no? Entonces, en el 86, incluso adelantándose a la caída del muro, el presidente Ronald Reagan firma una directiva presidencial, así para de un plumazo declarar que el narcotráfico sería la nueva amenaza de seguridad nacional. Y en consecuencia, ¿no?, una década después, el presidente Zedillo, en su primer informe de gobierno, acepta ese discurso. En su primer informe de gobierno sale y dice para todos nosotros, pues sí, el narcotráfico, que jamás había representado una amenaza de seguridad nacional, y menos en los años 80, ¿no?, donde nuestra historia política de represión y de impunidad, ¿no?, como con agencias como la Dirección Federal de Seguridad, pues garantizaba que los traficantes pues eran, en el mejor de los casos, hombres dóciles del sistema, ¿no? Pues jamás habrían tenido sentido, ¿no?, ese concepto. Pero a partir de los 90s, gradualmente se nos fue deslizando, obligando ese discurso, y lo fuimos digamos, incorporando en nuestro hábitus político. Y cuando llegamos a la presidencia de Felipe Calderón, pues no solo ya estábamos pensando de ese modo, porque había un campo cultural que lo decía, ¿no?, películas, ¿no?, series, narcocorridos, ¿no?, sino que también teníamos ya un aparato de seguridad listo para desatar la guerra, ¿no? Pero además... Ronald Reagan lanza esta doctrina, mientras al mismo tiempo, o sea, con la otra mano, estaba pagando el armamento para los contras en Nicaragua, claro, mediante la venta de drogas bueno, y además la introducción de un mercado que no había a comunidades negras en, claro, Estados Unidos, ¿no? La llamada explosión de la cocaína crack, ¿no? Por ejemplo, en el sur de Los Ángeles. Se nos está acabando este bloque, pero por fortuna tenemos 3 más para seguir conversando con Osvaldo. Ahora que regresemos, después de la pausa, le voy a pedir que nos explique por qué está diciendo eso tan raro de que los cárteles no existen. Bueno, entonces estamos en los años 80, ¿no? Mientras Ronald Reagan está ordenando esta gran operación de venta de drogas en su propio país, de introducción de drogas en su propio país para financiar la contrainsurgencia en Nicaragua, establece esta doctrina. Y aquí la pregunta es, bueno, la palabra cártel siempre, o sea, se usa, por ejemplo, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es un cártel. Un grupo de productores se alía de manera horizontal para introducir cambios, por ejemplo, en los precios, para controlar los precios. Pero los cárteles no se alían, los cárteles se enfrentan unos a otros. Y además, o sea, ya cualquier cosa le llaman cártel, ¿no? Ahora con lo de el tema del robo de hidrocarburos, salió un nuevo cártel de Santa Rosa de Lima, ¿no? El cártel del ojo, ya cualquier cosa es un cártel. ¿De dónde sacan esta palabra cártel? Pues sí, mira, justo parte de lo que yo traté de pensar en el libro es que al historizar, ¿no?, el vocabulario recibido sobre el narcotráfico. Ver, historizar el vocabulario. Piensa como cuando eras periodista, no como señor profesor. Es decir, sí, al hacer esta historia, repasar históricamente cómo es que empezamos a hablar de cosas que están principalmente en el lenguaje como cárteles, ¿no?, te das cuenta que esos conceptos son de una invención súper arbitraria y que en realidad no obedecen a una realidad, ¿no? El caso de la palabra cártel en específico, pues se empezó a emplear en los años, bueno, a finales de los años 80 y 90, principios de los 90, para hablar de los traficantes colombianos, ¿no? Y quien articuló o quien acuñó ese concepto, la idea de cártel para pensar en traficantes fue la DEA, ¿no?, la Agencia Antidrogas estadounidense. En vez de utilizar, digamos, el lenguaje que los traficantes mismos usaban para hablar de sí mismos, ¿no?, lo que hizo hábilmente, ¿no?, el discurso político y judicial estadounidense, pues es construir su propio objeto, ¿no?, su propio enemigo. En vez de estos grupos colombianos se autodenominaban, el de Pablo Escobar eran los extraditables, claro, y los de Cali se llamaban los caballeros. Los caballeros, ¿no? Claro. O sea, nada que ver. Ellos jamás se autodenominaron cártel. Exacto. Esto que vemos ahora, por ejemplo, en las series de televisión
producción como la de Narcos en Netflix, ¿no? Donde Pablo Escobar, además con este acento brasileño, ¿no? Porque es un actor brasileño, Wagner Moura, que hace de Pablo Escobar. Si nosotros somos el cártel de Medellín, pues es una total anacronía, ¿no? Es decir, no históricamente eso no ocurrió así, ¿no? La palabra cártel la fueron, digamos, circulando, ¿no? Los agentes de la DEA para utilizarla sobre todo después en los procesos judiciales, ¿no? Porque uno pensaba en el cártel, claro, en términos económicos, como por ejemplo los países exportadores de petróleo, ¿no? Que es interesante tal vez pensar que cuando los países exportadores, sobre todo entre Saudi Arabia, ¿no? Venezuela, ¿no? Incluso México, ¿no? se ponían en un horizonte de colaboración para manipular el precio del petróleo, de cierto modo, claro, significaban una amenaza latente para los intereses estadounidenses, ¿no? Es decir, el petróleo, como ellos no tienen estas grandes reservas, pues dependía, ¿no? En buena medida de la acción política concertada de estos países, ¿no? Entonces cártel adquiere una connotación negativa. Claro, una connotación negativa, una connotación de amenaza, ¿no? Los intereses geopolíticos, y tal vez para el espacio político público estadounidense, hablar de un cártel pues tendría más sentido, ¿no? Que hablar de los extraditables, ¿no? Además, es bien interesante esa guerra de vocablos, ¿no? En esos años, porque justo al grupo de Pablo Escobar lo que más les preocupaba era la extradición, lo que ya te habla pues de su vulnerabilidad como delincuentes, ¿no? Es decir, no solo no tenían la capacidad de rebasar al Estado colombiano, sino que su mayor preocupación en la mesa de debate era no me extradites y me porto bien, ¿no? Al grado de que, se nos olvida, Pablo Escobar pues se construyó una prisión para él mismo encerrarse en garantía de que no habría más cuestión de violencia. Exacto, y a cambio de que no lo extraditen, yo me encierro, ¿no? Entonces es bien interesante ver, ¿no? En esos años cómo la palabra cártel construye su propia narrativa, es decir, su propia idea de criminalidad, que a partir de ahí es controlada simbólicamente por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos son los que nos dicen, ¿no? Que son una amenaza y construyen las palabras para hablarnos de esa amenaza de una manera efectiva, ¿no? Cuando nosotros importamos ese vocabulario, pues ya están cargadas esas palabras y esas narrativas, ¿no? Cuando hablamos del cártel de Sinaloa, pues ya no solo pensamos en unos traficantes, ¿no? Señores que, por ejemplo, en los años 70, cuando los Tigres del Norte los describían, pues eran más bien pedestres y tragicómicos, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, el corrido de Camelia la Tejana, pues llevaban las llantas del carro repletas de hierba mala. Imagínate la humildad de ese tráfico, ¿no? Hablar después, en los años 90, del cártel de Sinaloa, pues ya es otra cosa, ¿no? Y no nos sorprende en parte que los propios Tigres del Norte hayan pasado de esa precariedad, de esa imaginación de traficantes precarios, que además terminan siempre asesinados por el sheriff de Texas, ¿no? O traicionados, a corridos como Jefe de Jefes, ¿no? Que sale con este disco en 1997, ¿no? Es decir, algo ha ocurrido, ¿no? En los años 90, cuando se empieza a utilizar la palabra cártel, cuando nos empiezan a hablar de los narcos como amenazas de seguridad nacional, que nuestra propia clase intelectual creadora, ¿no? Músicos, cineastas, ¿no? Novelistas, empiezan a interiorizar ese discurso también ellos, ¿no? Y de una manera espontánea nos empiezan a contar estas historias de narcos, que ya no son este narco precarizado, sino un narco potente que incluso puede amenazar la integridad del Estado mexicano y desafiarlo y llegar incluso a superarlo, ¿no? O sea, hay una crítica contra las series de narcos, contra los narcocorridos, contra todo esto que liga narco con cultura, en el sentido de que romantizan a los personajes y los hacen atractivos, entonces por lo tanto los jóvenes se inspiran y quieren ser como ellos. Pero hay otro nivel, ¿no? de este trabajo que posiblemente o seguramente muchos lo hacen de manera inconsciente, que es convertir al narco en una potencia separada del Estado, que amenaza al Estado y que por lo tanto nos coloca a nosotros del lado del Estado. Sabemos, el Estado es nuestro protector, tenemos que apoyarlo en su lucha contra el narco. Claro. Sí, digamos que es el mayor peligro de la narconarrativa una vez que entra en los campos de producción cultural. Es decir, en el momento en el que los novelistas empiezan a imaginarlo de ese modo, ¿no? Los músicos, los cineastas, las series de televisión, el público, es cierto, ¿no? Puede a lo mejor romantizarlo, ¿no? Como por ejemplo se nos decía moralmente de las películas con violencia, ¿no? Las mentes bien pensantes de la derecha conservadora siempre se preocupan de que los niños no imiten la violencia. Puede ser que eso pueda ser un reparo, ¿no? Pero mi mayor reparo es justamente el que tú mencionas, ¿no? Que construye un imaginario, una idea del narcotráfico que separa simbólicamente a los criminales del gobierno, ¿no? Entonces, una vez que tú te embarcas en esa imaginación, pues ya no puedes imaginarte al gobierno
como la causa original de la corrupción y de la violencia, sino que tienes ahora que pensar en estos seres superpotentes y malvados, ¿no? Que de una manera además esquizofrénica y francamente psicópata, ¿no? Pues desatan esta carnicería en el país, ¿no? Entonces lo grave de la narconarrativa es que termina justificando el discurso oficial, ¿no? Termina convenciéndonos de aquello que dice nuestros gobernantes, por ejemplo, el discurso de Felipe Calderón cuando empezaba la guerra, ¿no? La mal llamada guerra, en 2006 en adelante, de que el país estaba controlado en mucho de su territorio por traficantes y por eso había, ¿no?, que mandar miles de soldados y agentes federales a combatirlos. Entonces, lo asombroso, ¿no?, de ese discurso es que fue tan efectivo, ¿no?, que incluso en ciudades como Juárez, ¿no?, donde más sufrimos esa violencia, donde vimos el tejido social destruido, ¿no?, es muy frecuente escuchar a gente inteligente, educada, con una ideología clara, contestataria de izquierda, asumir el discurso oficial y aceptarlo e incluso legitimarlo, ¿no? Decir, no, es que estuvo bien lo que hicieron, ¿qué más podían hacer, no? Tenían que combatirlo, y sí, tuvo un costo horrible, pero pues es lo que había que hacer. Entonces, los lleva a tal grado el discurso que sancionan el asesinato extrajudicial como una forma correcta de gobierno, ¿no? Y eso es lo terrible del discurso. Como algo necesario, feo, pero necesario. Y asumen con ello que todos los muertos de esta guerra merecían morir y que además el Estado estaba justificado en asesinarlos, ¿no?, de una manera extrajudicial. Entonces, ves que en esta cadena de discurso, ¿no?, llegamos a un grado de deshumanización, ¿no?, de lo social, que por seguir pensando que estos cárteles de verdad detentan ese poder, pues concedemos, ¿no?, que nuestras Fuerzas Armadas asesinen, ¿no?, a nuestros vecinos, a nuestros padres, a nuestros hijos, ¿no?, a niños, ¿no?, a niños claramente inocentes, ¿no?, como fue el caso, por ejemplo, sonado de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, ¿no?, unos muchachos que estaban en una 16 fiesta. chicos, creo. Sí, ¿no? sí, sí, que no solo no tenían ningún historial delictivo, sino que incluso estaban celebrando una fiesta de cumpleaños en casa de ellos, precisamente para evitar salir a una calle infestada, ¿no?, de policías y de supuestos traficantes, ¿no? Y ver a esos muchachos morir de casi delante de sus padres, pues yo creo que es posiblemente el fondo, el piso de nuestro horror, ¿no?, y de nuestro abismo, ¿no?, del discurso de seguridad nacional. Y por eso me preocupa mucho pensar históricamente ese discurso, ¿no? Porque si lo pensamos históricamente, a lo mejor podemos desactivarlo, ¿no? Es decir, podemos dejar de pensar en esos términos, ¿no? Calderón nos dijo que entrábamos en guerra, que además una guerra que no se justifica, porque él dijo, es que ya no podemos soportar más esta situación. Pero todas las cifras de homicidios indican que desde los años 60 veníamos en una caída de homicidios, o sea, así, y esta tendencia se invierte y se levanta. O sea, en solamente 2 años, entre 2007 y 2009, se perdieron lo que habíamos ganado durante 12 años de caída. Claro. 12 años de caída de esta tendencia. Y ya, para no decir que el año pasado llegamos a un nivel récord que no habíamos visto no sé en cuántas décadas. O sea, la guerra contra el narco no sirvió para parar los homicidios, sino para multiplicarlos. Sin embargo, seguimos en esta lógica discursiva de guerra, que ahora cuando López Obrador dice, ya no hay guerra contra el narco, todo el mundo se sorprende. ¿Pero cómo? O sea, ¿tú cómo interpretas o cómo debería ser interpretado por la gente o entendido que de pronto 2 presidentes decían que había guerra y el que está llegando ahora dice que no? Claro, lo que pasa es que otra vez creo que el problema es el vocabulario, ¿no? Hablar de una guerra, ¿no?, o emplear esos términos que ha utilizado el gobierno para hablar de sus estrategias de militarización, yo creo que es el primer, digamos, escollo, ¿no?, la primera trampa, ¿no? Tenemos que dejar de hablar de guerra porque la estrategia de militarización, como bien mencionaste en ese repaso que acabas de hacer, no marcaba un momento en el que las fuerzas federales de pronto se encontraban contra convoys de traficantes, ¿no?, y entonces se enfrascaban en unas balaceras que dejaban pues muertos de ambos lados. Sabemos ahora con mucha claridad que el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas era casi perfecto. Es decir, que cada vez que se encontraban en una situación violenta, eran
siempre ciudadanos, gente, sobre todo de los sectores más vulnerables del país, los que eran asesinados, ¿no? Del lado de las Fuerzas Armadas no pasaba absolutamente nada, o muy poco, ¿no? Es decir, algunos cuantos heridos, algún soldado muerto, ¿no? Pero la proporción era tal que pensar en una guerra, pues creo que es un despropósito. Yo creo que tenemos que más bien pensar en una acción militar de exterminio, ¿no? Es decir, en cómo el ejército ocupó ciudades, territorios enteros para decididamente asesinar gente, ¿no? Estamos llegando al final de este bloque. Esto que dices me recuerda, o sea, siempre nos dicen, los narcos son malísimos y son letales, pero cada vez que hay un enfrentamiento, todos los muertos caen de un lado, ¿no? Y como en El Señor de los Anillos, ¿no? Que nos presentan a los orcos terribles, que van, pero un elfo y un enano acaban y se divierten haciendo una carnicería de orcos. Nos vamos por hoy. Pero vamos a regresar el próximo sábado aquí a Diametral. Vamos a seguir conversando con Osvaldo. Ya ven que un solo programa no nos da. Entonces, por eso tendremos una segunda parte. Nos vemos el sábado y que se diviertan hoy. Hoy es sábado. Gracias.